Entonces, para esta quincena 12, ya que abarca desde el lunes 5 de octubre hasta el viernes 16 de octubre, eh, vamos a tener como objetivo de aprendizaje 17, ya en este caso correspondiente al séptimo básico, eh, que dice así: mostrar que comprende la medida de tendencia central y el rango, determinando la medida de tendencia central para realizar inferencias sobre la población, determinando la medida de tendencia central adecuada para responder a un problema planteado, utilizándolos para comparar dos poblaciones y determinando el efecto de un dato que es muy diferente a los otros. ¿Ya? Entonces el objetivo de la actividad va a ser determinar la medida de tendencia central en sus diferentes formas. Bien, entonces, como ya estamos, ¿cierto?, más familiarizados con el tema, eh, en esta ocasión, ¿cierto?, vamos a utilizar nuevamente estos textos de séptimo, ¿ya? Y lo más probable es que ya para la próxima quincena ya vamos a estar viendo textos de octavo. Así que ahí vamos a ir avanzando poco a poco. Y en esta ocasión, bueno, ustedes saben, tenemos el texto del estudiante y el cuaderno de ejercicios arribita, en donde nosotros podemos visualizar y descargarlos para que podamos trabajar en el caso de que todavía no lo tengamos, ¿ya? Y en el caso de que alguien lo pueda llegar a tener físico, sería también ideal, ¿ya? Pero la idea es que vayamos trabajando de esta manera. Y obviamente si ustedes tienen dudas, envíen un correo, ¿cierto? Y va a ser respondido. Y recuerden que en esta ocasión los plazos de envío, ya por ejemplo, el plazo de envío para la quincena 11 está dada hasta mañana viernes. Ya después del 9 de octubre no se van a recibir más quincenas. ¿Ya? O sea, se va a recibir, pero no se va a contabilizar para concepto de evaluación, ¿ya? Entonces, en esta ocasión, esta quincena que parte desde el lunes 5 de octubre va a tener un plazo de 15 días hábiles, ¿ya? Esto quiere decir que ya al viernes 23 de octubre ustedes ya debieron haber tenido enviada su quincena, ¿ya? Se cuentan 3 semanas de plazo, a pesar de que la quincena se va trabajando en solamente dos semanas, ¿ya? Así que para que más o menos lo tengan en cuenta. Y bueno, la idea es que vayan, ¿cierto?, realizando la actividad lo más pronto posible para que no se vayan acumulando con otras, ¿ya? Y importante, ¿ya? Así que como para que lo tengamos en cuenta, ¿cierto? Mañana ya termina el plazo. Mañana yo creo que, bueno, se da como plazo mañana completo, el día completo, ya hasta las 23 horas 59 minutos 59 segundos. Ustedes pueden enviar, ¿cierto?, el trabajo de su quincena 11 y la quincena 12, ¿cierto?, estaría terminando con un plazo máximo de entrega el día 23 de octubre. Bien. Bueno, importante, ¿cierto?, participar de estas instancias de clases virtuales para que ustedes vayan aclarando las dudas y que igual vayan de cierta manera adquiriendo conocimiento desde el punto de vista mío, ¿ya? Y importante también acceder desde su correo institucional, puesto que así no hay mayor dificultad para poder ver el tema de la asistencia y para que ustedes puedan acceder libremente sin tener que yo estar interrumpiendo la presentación cuando ya haya comenzado. Bien, entonces, para las instrucciones de esta quincena, ¿ya?, y específicamente esta semana, nosotros vamos a estar analizando la parte de materia, que está entre las páginas 199 y 207 del texto del estudiante. Ya ahí vamos a estar revisando los ejercicios y las definiciones. Y ya para la próxima clase, nosotros vamos a estar revisando los ejercicios de las páginas 110, 111, 112, 113 y 114 del cuaderno de actividades, ¿cierto? Que igual hoy vamos a echar un vistazo. Ya vamos a estar viendo qué, qué es lo que tienen para, la, para su desarrollo, ¿ya?
Y acá como punto 3 dice que el viernes 16 de octubre, ¿cierto? Se envió el enlace al correo institucional donde deberá responder la colaboración correspondiente a esta quincena. Asimismo, como se envió, ¿cierto? Ese día viernes a las 8 de la mañana con la autoevaluación, se va a enviar otro con la evaluación. O sea, con una colaboración ahora para que ustedes puedan ir respondiendo. Bien, entonces ahora vamos a comenzar con nuestro contenido. Bien, vamos a primero hablar de las medidas de tendencia central como contenido global. Y en este caso, en sí, cuando nosotros hablamos de medidas de tendencia central, estamos abarcando varios conceptos. ¿Ya? Bueno, acá aparecen dos de ellos, que está la medida aritmética y rango, ¿ya? Pero rango más que es una medida de dispersión, ¿ya? Pero ahí lo vamos a, a ver más adelante igual, ¿ya? Pero como medida de tendencia central, que es lo que originalmente, ¿cierto? Lo que uno ve, está la media aritmética o promedio, ya que también se llama así, está la moda y está la mediana. ¿Ya? Así que vamos a ir viendo, ¿cierto?, los distintos tipos de conceptos y la manera en cómo se va a trabajar. Bien, y además que ustedes los vayan recordando. Por eso mismo, ¿cierto?, se va a ir viendo de una manera más, eh, no tan específica, sino que vamos viendo un poquito más acotado. Entonces, vamos a ir revisando lo que aparece acá en el libro y nos muestra, ¿cierto?, en primera instancia unas imágenes en donde vemos las conexiones diarias que tienen distintas personas a redes sociales y nos instan a que nosotros tengamos que ir calculando su promedio, eh, tomando en consideración de que todavía no sabemos lo que es calcular un promedio, ¿ya? Y acá nos dan como primera señal, ¿cierto?, una primera definición, ¿ya? Donde dice que se llama media aritmética o promedio la cantidad total de la variable distribuida en partes iguales. Y esta fórmula para el cálculo de estas medidas de tendencia central es, y aparece una formulita acá, donde aparece esta X barra, ya que representa y simboliza el promedio, en donde el promedio básicamente es sumar todas las cantidades que yo tengo, ¿ya? En este caso yo voy a tener n cantidades, ¿cierto? Porque acá dice x sub n. En el caso del ejemplo de arriba, yo voy a tener 5 cantidades, independiente que sume 0, ¿ya? Porque igual cuenta, afecta, ¿cierto? Entonces yo sumo primera cantidad, segunda cantidad, tercera cantidad, cuarta cantidad, quinta cantidad. Y después de que yo tengo las 5 cantidades sumadas, yo voy a dividir por 5, porque sumé 5 cantidades. ¿Ya? En el caso de que yo saque el promedio de 6 cantidades, divido por 6. Si yo saco el promedio de 100 cantidades, divido por 100. Entonces eso va a ir variando a medida de la cantidad de cantidades que yo voy calculando. ¿Ya? Dice que el promedio nos permite calcular un valor medio representativo de un grupo de datos siempre y cuando el grupo no sea muy disperso, sino más bien homogéneo. La media aritmética es muy sensible a los valores que se desvían mucho del promedio. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, tengo una persona que está 24 horas, eso va a afectar demasiado el promedio de las personas que, por ejemplo, si acá yo tengo 5 personas que están en redes sociales 4, 9, 0, 2, 3 horas, el promedio de esto me va a dar aproximadamente 5 y de repente aparece una sexta persona que está 22 horas y eso va a ser, me va a elevar de que prácticamente el promedio de todas estas personas que están en redes sociales me va a subir a 10, por ejemplo, cuando en realidad solamente es una la que está navegando demasiado. Entonces, a eso se refiere de que de repente es muy, muy sensible, ¿cierto? Y desvía mucho el promedio cuando de repente tenemos valores que se alejan de él, ¿ya? Por eso esta media aritmética, si bien es cierto, es importante, pero no es tampoco esencial y hay otros, más adelante, ¿cierto? Lo vamos a ver, hay otras formas de poder calcular en donde nosotros vamos a ir descartando los puntos extremos y así va a ser un poco más
más significativo en nuestro resultado. Bien, sigamos adelante. Dice, unos habitantes de un pueblo con ingresos millonarios puede hacer que el sueldo promedio de un pueblo suba aun cuando la mayoría de los habitantes ganen el sueldo mínimo. ¿Ya? Y sí, o sea, es como lo que yo le estaba diciendo acá. Si hay personas que ganan poquito dinero al mes y de repente llega una persona que gana millones y millones y sacamos un promedio, va a hacer que el promedio de toda la ciudad suba considerablemente y obviamente básicamente va a entregar una información que no es real, ¿ya? Porque básicamente va a decir que si yo quiero ver este ejemplo, eh, voy a decir que, no sé, si una persona gana el mínimo que son 300.000 pesos y 10 personas ganan 300.000 pesos y de repente llega una persona que está ganando 30 millones y calculamos el promedio, al final va a salir que el promedio de la ciudad es que las personas van a ganar, no sé, pues en promedio 1.000.000 de pesos y eso va a ser totalmente mentira porque es solamente una persona la que gana demasiado y el resto gana todo muy similar. Ya por eso muchas veces de repente es más sencillo tratar de calcular estos valores, a veces eliminando estos valores que de repente no son un buen representante. Bien, entonces aquí ya vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Antes de ir viendo, ¿cierto? Lo siguiente. Dice, calcula el promedio de cada conjunto y analiza si es un buen representante de ellos. Revisa el ejemplo. Dice 3, 4, 50, 2, 5 y 2. Dice que el primero vemos que este valor 50 es un número muy grande. Y básicamente si yo saco un promedio de todo esto de acá, dice que el promedio va a ser 11, ¿cierto? Porque me corresponde sumar 3 más 4 más 50 más 2 más 5 más 2, lo divido por 6, da 11. Y entonces me está diciendo que el promedio de todos estos datos va a ser 11, lo cual no es tan representativo, ya que este 50 eleva mucho, ¿cierto?, los datos. Entonces dice que no es un buen representante en la tendencia de los datos, ya que la mayoría de los datos son muy pequeños, excepto un solo valor. Por lo tanto, estamos hablando de acá de que su número, ¿cierto?, no va a ser representativo. Ahora, ¿qué va a pasar con respecto a la A, B y C? Que son como ejercicios propuestos que aquí aparecen. Recuerden que, a todo esto, cuando yo tengo valores, o sea, cuando yo tengo este tipo de ejercicio en estas primeras páginas, recuerden que no es la tarea en sí. Ya recordemos que estos ejercicios que acá están propuestos son solamente para que nosotros los vayamos analizando y los vayamos realizando a medida que vayamos leyendo. Ya no es que ustedes los tengan que realizar como actividad. Entonces, si yo quiero ir revisando rápidamente estos ejercicios y ver si efectivamente este conjunto de números son representativos para realizar un cálculo de promedio, podemos observar que, por ejemplo, en la letra A, los valores son muy similares, por lo tanto es bueno y representativo poder calcular un promedio, ¿cierto? En la número 2 vemos que hay un número que es muy alto con respecto a los otros, por lo tanto esto no va a ser representativo, ya que me va a sumar demasiado al promedio, así como pasó en nuestra primera parte, ¿cierto? Como en nuestro primer ejemplo. Y en la número C vemos algo totalmente al revés. Vemos números que van muy similares. Tenemos 30, 32, 45, 31, 30, 35 y un 2. Pero ese 2 va a hacer que bajen mucho los datos. Por lo tanto, nuestro conjunto en sí, como letra C, tampoco va a ser representativo, ya que va a mostrar un promedio bastante inferior al que debería ser con respecto a la mayoría de los datos. ¿Ya? Ahora, yo les decía eh, que el rango no era una medida de tendencia central, de hecho es una medida de dispersión.
¿ya? Y entre las medidas de dispersión, ¿cierto? Es la más básica, ¿ya? Y es por eso lo que aparece acá, ¿cierto? Denominada como tal, ¿ya? Entonces, para comprender y recordar un poquito, dice, las medidas de dispersión son valores numéricos que permiten medir qué tan dispersos están los datos alrededor de un valor central, por lo general la medida aritmética, ¿ya? En otras palabras, qué tan cerca o qué tan lejos pueden estar los datos con relación a dicho valor, ¿ya? Y la primera medida de dispersión que se está mencionando acá, ¿ya? Es el rango, y es la más sencillita de calcular, que dice que es una muestra que corresponde a o sea, el rango de una muestra corresponde a la diferencia entre el mayor y el menor número de los valores. Por ejemplo, si los valores registrados de una variable son 2, 3, 5, 2, 4, 3, 8, 6, 7, 4, 1, el rango va a ser el número más alto menos el número más pequeño, o sea, 7. Por ejemplo, si yo quiero ver el rango de lo que tenemos acá en celeste, yo puedo decir que el rango va a ser 50 menos 2, ¿ya? Porque es el valor más grande menos el valor más pequeño, por lo tanto el rango va a ser 48, ¿ya? Entonces acá nosotros podemos ir viendo cuán dispersos están los datos eh, sin tener la necesidad, ¿cierto?, de ir calculando el promedio necesariamente para ver el rango, ¿ya? Y así esto nos va a ayudar bastante como para poder elegir una muestra lo más homogénea posible. Ahora, analicemos un poquito de gráficos antes de ir viendo, ¿cierto?, la siguiente definición. Eh, Acá vemos, ¿cierto?, eh, un gráfico que muestra las edades de los integrantes de un grupo de danza. Ya vemos las edades en años y la frecuencia en la que están dadas. Ahora, primera pregunta dice, ¿cuántas personas integran el grupo de danza? Bueno, como acá vemos la frecuencia de las personas, yo acá que puedo sacar en concreto. Yo puedo decir que 8 personas tienen 12 años, hay 12 personas, 12 integrantes que tienen 13 años, hay 10 integrantes con 14 años, hay 8 integrantes con 15 años, 9 integrantes con 16 años y 3 integrantes con 17 años. Por lo tanto, para calcular cuántas personas integran el grupo de danza, tengo que ir sumando el valor de cada una de las barras. 8 más 12 más 10 más 8 más 11 y más 3. Y ahí me va a dar el valor de la cantidad de integrantes del grupo de danza. Ahora, cuando me preguntan acá cuál es el promedio de edad del grupo, eh, tengo que ir calculando, en este caso, no el promedio entre 12, 13, 14, 15, 16 o 17, ya que el promedio me va a dar 14,5. No, eso está mal. Lo que tengo que ir haciendo es calculando, en este caso, eh, el valor, por ejemplo, 8 por 12 más 13 por 12 más 14 por 10 más 15 por 8 más 16 por 9 más 17 por 3. O sea, tengo que ir como sumando la edad de todos los integrantes y luego dividirlo por la cantidad total que ya habíamos dicho que era la suma, ¿cierto? Entonces, ahí sí yo voy a estar calculando un promedio correspondiente al grupo completo, ¿ya? Porque no vaya a ser cosa que, por ejemplo, tengamos como integrante del grupo de danza una persona que sea, no sé, que tenga 30 años, y yo calculé el promedio y me va a decir que el promedio de todos los integrantes va a ser de 22, y eso va a ser totalmente incierto porque, o sea, va a ser totalmente falso, ya que todos los integrantes están en un rango de edad menor. ¿Ya? Entonces, por eso mismo, ¿cierto? Acá en este caso, el promedio, cuando yo lo tengo que sacar, tengo que aplicar, ¿cierto? Una formulita que vamos a ver después, ¿cierto? Que es correspondiente a datos cuando ya están agrupados. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el valor máximo y cuál es el mínimo? El máximo vemos que es una persona que tenga 17 años y un número mínimo va a ser una persona que tenga 12 años. ¿Ya? Ahí vamos a tener como edad cuando nos preguntan como valor mínimo y máximo. ¿Y cuál es la diferencia de edad entre integrante mayor y integrante menor? Bueno, ahí tenemos que cierto restar 17 menos 12 y nos va a dar 5, que va a ser entre comillas nuestro rango. ¿Ya? Entonces recordemos que acá los gráficos a nosotros igual nos pueden ayudar para nosotros poder calcular estos valores sin la necesidad de tener los datos propiamente tal. ¿Ya? Acá dice,
Las estaturas de los niños de un curso son las siguientes: 1,62, 1,55, 1,58, 1,65, 1,45, 1,46. Y si calcular, responde si es posible que el promedio sea 1,67. Y vamos a justificar la respuesta. Y fíjense bien, lo que nos estás diciendo y lo que nos estás proponiendo, de que el promedio de estatura de estos chicos del curso va a ser 1,67. Pero si nosotros nos fijamos en las medidas que ellos tienen, resulta que el más alto va a ser 1,65, ¿cierto? Y vamos a tener un rango entre 1,45 y 1,65. Entonces, si yo calculo el promedio, si yo sumo todo esto y lo divido por 6, va a ser imposible que el promedio sea un número mayor al estudiante que sea más alto, ¿cierto? Por lo tanto, acá en este caso nos va a dar algo verdadero, por eso hice sin calcular. Solamente analizando los valores, ¿cierto? Se nos va a hacer bastante imposible, ya que una persona o un grupo de estudiantes cuya estatura máxima sea 1,65 va a tener como promedio una estatura de 1,67. ¿Ya? Eso estaba falsa. Dice, el promedio de 5 números es 6,1. Si al grupo se le agrega un número cuyo valor es 6,1, ¿influirá el cálculo del promedio? No, ¿cierto? Porque se mantiene. Recordemos que cuando nosotros vayamos agregando valores, este valor puede subir o bajar. Pero si el número que se agrega es igual al promedio, este no influye, ya que se sigue manteniendo. Y aquí tenemos más ejemplos, ¿cierto? Y ejercicios propuestos correspondientes a lo que es la media aritmética. ¿Ya? Vamos a avanzar un poquito más, pero tenemos que ver tres. ¿Ya? Y la segunda medida de tendencia central es la moda. ¿Ya? La moda, como la palabra lo dice, es una... ¿Cómo podemos decirlo? Bueno, ya es una tendencia, ¿cierto? Es algo que es común, ¿cierto? La moda es como, bueno, no, la definición lo dice, es algo que se repite. Ya nosotros cuando decimos que algo está a la moda es porque muchas personas lo usan. Entonces, hablar de moda en el aspecto matemático, estadístico, hace referencia a lo mismo. Ya es lo que más se está repitiendo en un conjunto de datos. Entonces, en relación si esta lluvia de idea que se está proponiendo, básicamente es como eso. Ya nosotros cuando hablamos de moda, por ejemplo, en un grupo de curso, la moda puede ser, por ejemplo, la edad. Ya la mayoría de las personas tienden a tener la misma edad cuando estamos en un grupo de curso. ¿Ya? En el caso de ustedes, ya actualmente la mayoría tiene entre 16 y 17 años. Así que ahí sería como nuestro rango de moda. ¿Ya? Y podemos ver un ejemplo, ya vamos a analizar este ejemplo que está acá, en donde dice que a un grupo de estudiantes se le realiza una encuesta entre sus compañeros con respecto al cuidado del medio ambiente y las preguntas fueron qué es lo que más haces para reparar el daño que hacemos al medio ambiente, y 15 personas dijeron que plantaban árboles, 7 personas recogían basura, 18 personas reciclaban y 12 personas rescataban animales. ¿Ya? Por lo tanto, acá nos piden que nosotros ordenemos los datos en una tabla de frecuencias, ya una pequeña tablita, y donde la primera pregunta dice cuántas personas fueron encuestadas, que debemos hacer acá, sumar todos estos valores, ¿cierto? El 15 más el 18 más el 12 más el 7. Y ahí tenemos, ¿cierto?, el valor que corresponde. Luego, cuál fue la acción que más realizaron los estudiantes consultados, y ahí nosotros tenemos que ver la frecuencia mayor, que en este caso fue reciclar, con 18 personas, ¿ya? Y la menos escogida fue recoger basura, que solamente lo dijeron 7 personas. Entonces, eh, cuando nos hace referencia a la moda, ¿ya? La moda siempre es lo mayor,
ya lo que más se repite. En este caso, en este ejemplo, si nosotros queremos calcular la moda en este ejercicio, vamos a ver que la moda va a ser reciclar, ya que está dada por 18 personas. No es que la moda sea 18, ya, sino que la moda es, en este caso, la acción. En este caso es reciclar, ya, porque 18 personas la realizan, ya, que es lo que más se repite. Y acá dice, se llama moda, abreviado como MO, de un conjunto de datos a la variable que mayor, o sea, que presenta mayor tendencia de ocurrencia. Para calcular esta medida de tendencia central, identificamos la variable cuya frecuencia absoluta es mayor que el resto de datos. Y en un conjunto de datos puede haber más de una moda. O sea, por ejemplo, que acá que plantar árboles hubiera dicho 18, reciclar también 18, puede haber efectivamente más de una moda. Eh, o bien puede que no exista moda, si todos los datos se distribuyen de la misma frecuencia. ¿Ya? En otras palabras, si yo hubiera tenido, por ejemplo, 18, 18, 7 y 12, esto hubiera sido bimodal porque habían dos datos que se repetían más que el resto. Pero si, por ejemplo, de todas las personas encuestadas, todos me dicen, o se distribuyen de forma pareja, por ejemplo, dicen que 10 plantan árboles, 10 recogen basura, 10 reciclan y 10 rescatan animales, y todos los datos son iguales, decimos que esto es amodal, ¿cierto? Puesto que no hay una moda, no hay algo que más se repita, sino que todos son iguales. ¿Ya? Entonces también se puede dar esos casos. ¿Ya? Y veamos. Vamos a ver el 3, ¿cierto? Que por lo general, ¿cierto? Es donde más cuesta un poquito. Donde dice que veamos la moda en cada dato, en cada gráfico. ¿Ya? En el primero, ¿cierto? Tenemos los partidos jugados en un campeonato, ¿ya? Los partidos ganados, empatados y perdidos, ¿cierto? Y la cantidad de partidos. Y podemos observar 3 puntos, en donde tenemos que en el campeonato hubieron 12 partidos ganados, hubieron como entre 3 y 4, y digamos 4 empatados y 6 perdidos, ¿ya? Y nos están preguntando por la moda, ¿ya? Y acá la moda, ¿cierto? Como el nombre lo dice, es el valor que tiene mayor frecuencia. En este caso la frecuencia va a ser la cantidad de partidos jugados, ¿cierto? Entonces podemos decir acá que nuestra moda va a ser los partidos ganados, ¿ya? Y acá en el número de televisores por hogar en una ciudad, podemos ver que la moda es este sector celeste, verde celeste como calipso pálido, donde dice que el 35% de la población o de los hogares de la ciudad tiene 3 televisores. ¿Ya? Por lo tanto, la moda en esta ciudad es que las casas tengan 3 televisores. ¿Ya? Eso es como la moda. ¿Ya? Porque es lo que más se repite. Entonces, gráficamente la moda es bastante sencilla de ver. Si es una barra, la barra más alta. ¿Ya? Si es un gráfico de puntos, el punto más alto. Si es un gráfico circular, es el sector que se ve más grande. ¿Ya? Entonces ahí podemos ir viendo para poder identificar la moda. ¿Ya? Y acá hay una propuesta, ¿cierto? Que es realizar una encuesta, ¿cierto? Pero eso lo vamos a ver después con las actividades mejor. Y aquí vemos la tercera medida de tendencia central que vamos a revisar hoy, que es la mediana, ¿ya? Y la mediana va a tener dos características esenciales. Bueno, la definición, y va a tener que tener una restricción que es muy importante de realizar, ya que si no se realiza antes, no va a estar bien calculada la mediana, ¿ya? Entonces, aparece acá eh, un ejemplo. Dice que para unas Olimpiadas de Matemáticas, los profesores han escogido 15 jóvenes para que representarían al colegio, y aparecen las edades de los competidores, ¿ya? Eh, y pregunta, ¿qué edad tiene como máximo la mitad más joven de los competidores? Entonces, lo primero que nos piden es que ordenemos los datos de manera creciente y determinar cuál es el término central. Eh, y al ordenar, ¿cierto? Como son 15 jóvenes, va a haber un término en el centro, ¿ya? El cual va a representar nuestra mediana, ¿ya? Pero si se añade una persona más, va a quedar una cantidad par de jóvenes, en este caso 16,
Por lo tanto, va a haber una mitad que es 8, otra mitad que es 8, pero como nos piden un término central, lo que uno hace es calcular el promedio entre las dos edades centrales. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice que en este caso la cantidad de datos sería par, que dice 16 jóvenes, por lo tanto, al ordenar los datos de menor a mayor, existen dos términos centrales, ya que era lo que le estaba explicando, y que en estas situaciones, cuando el n es par, la mediana es la media aritmética de los dos términos centrales, o sea, el promedio, y no necesariamente este valor puede pertenecer al conjunto, ya que, por ejemplo, si una edad es 14 y la otra es 15, me va a dar 14,5, y 14,5 no es un número que está dentro de los datos, pero sí puede ser y sería cierto en este caso la mediana. Entonces, como para dar cierto nuestra definición, la mediana va a corresponder a un número, ya que va a ser el número central que ocupa en un conjunto de datos. Lo que sí es esencial es que este conjunto de datos esté ordenado. Lo pueden ordenar de menor a mayor, lo pueden ordenar de mayor a menor, ¿ya? Eso es opcional, ¿cierto? Lo pueden hacer de ambas maneras, pero lo importante es que sí esté ordenado, ¿ya? Ahora, cuando la cantidad de datos es par, ¿ya? Cuando sean, no sé, 10 datos, 20 datos, 30 datos, lo que vamos a hacer para calcular esta mediana es poder identificar cuáles son los dos términos que van a estar al centro, ¿ya? Y después se va a calcular el promedio de estos términos. Bueno, si los términos son iguales, no hay problema porque simplemente uno identifica el término y lo menciona, pero en el caso de que no sean iguales, ahí sí, cierto, tenemos que calcular un promedio para poder determinar el valor de ellos. ¿Ok? A ver, por ejemplo, acá aparece una actividad donde dice que un curso realizó una campaña solidaria para reunir azúcar. 4 estudiantes dice que llevaron 1 kilo, 11 estudiantes llevaron 2 kilos, 3 estudiantes llevaron 3 kilos y 4 estudiantes aportaron con 4 kilos. ¿Ya? Y tenemos que calcular la mediana. Entonces aquí aparece, ¿cierto?, una tablita de frecuencias en donde nos dice que dependiendo de la cantidad de kilos de azúcar que hayan traído, ¿cierto?, está la frecuencia. Entonces vemos que 4 estudiantes trajeron 1 kilo, 11 estudiantes 2 kilos, 3 estudiantes 3 kilos y 4 estudiantes 4 kilos. Entonces vemos que en total, ¿cierto?, la frecuencia acumulada final es de 32. Por lo tanto, de los 32 estudiantes, nosotros tenemos que calcular eh, la mediana. Entonces, para poder calcular la mediana, tenemos que dividir 32 en 2. La mitad de 32, en este caso es 16. Y tenemos que ver cuál es el dato número 16, ¿cierto? Y el dato 17. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un número par, ya que es 32, vamos a tener 16 hacia la izquierda y 16 hacia la derecha. Entonces, tenemos que calcular como término central, ¿cierto? Calcular, o sea, los dos datos centrales, ¿ya? Entonces, si nosotros calculamos el dato 16 y el dato 17, tenemos que ir viendo, ¿cierto?, a qué cantidad de azúcar corresponde. Entonces, los primeros 4 estudiantes ya es 1 kilo. Después los otros 11 estudiantes, que en total sumarían 15, serían 2 kilos. Por lo tanto, el estudiante 16 que vendría después trajo 3 kilos. El 17 también trajo 3 kilos. El 18 también trajo 3 kilos. Entonces, si se fijan acá, hay 3 estudiantes adicionales. O sea, entre el estudiante 16 y el estudiante 28 trajeron 3 kilos. Por lo tanto, yo puedo determinar que la mediana va a ser 3. ¿Ya? Pero esto se da justamente porque hasta el estudiante 15 trajeron 2 kilos, pero a partir del estudiante 16 en adelante, hasta el 28 trajeron 3 kilos, y finalmente entre el estudiante 29 y el 32 trajeron 4 kilos. Entonces, como nosotros estamos buscando los estudiantes que están en la posición 16 y 17, estos ambos habían traído 3 kilos, por lo tanto la mediana en este caso va a ser 3, ya que al calcular su promedio, en promedio entre 3 y 3 va a ser 3. ¿Ya? Y así, ¿cierto?, nos podemos dar como respuesta que,
que la mayoría dice que la mediana significa que la mitad de los estudiantes que donaron la mayor cantidad de azúcar aportó como mínimo 3 kilos. ¿Ya? Eso es como la interpretación que uno podía dar. Bien. Eh, Tenemos acá una nómina. ¿Ya? Eh, en donde aparece el nombre de la futbolista, la posición en la que juega y la estatura. ¿Ya? Eh, Estaría cierto como fuente desde la página anfp.cl y nos pregunta cierto que nosotros debemos calcular la mediana de las estaturas eh, y realizar dos cálculos. Ya primero la mediana normal con todos los datos, eh, calcular la mediana sin considerar a dos futbolistas y preguntar si es que vería esta mediana y por qué crees que ocurre una variación o no ocurre la variación. Y en este caso, si nosotros podemos ver, por ejemplo, la estatura de estas personas, Endler mide 1,82 m y Gress mide 1,48, ya que es la más bajita. ¿Ya? Bueno, si nosotros sacamos la más bajita y sacamos la más alta, sacamos los extremos en una mediana y vemos que todos los dos están ordenados de menor a mayor o de mayor a menor, en este caso no va a variar la mediana, ¿ya? O sea, para darlo desde a priori, ¿cierto? No vamos a ver un cambio, ¿ya? Ahora, para calcular la mediana siempre es importante ordenar, ¿ya? Y después de que tengamos ordenadas, tenemos que calcular, ¿cierto? El dato que está en el centro, ¿ya? Ahora, todo esto, yo sé que todas estas cosas ustedes la han visto antes, ¿ya? Como les digo anteriormente, este es el libro séptimo, ¿ya? Ustedes, eh, yo sé que no van a recordar con precisión, ¿cierto? Todos los conceptos, pero sí pueden recordarlos de manera fácil, ¿ya? Entonces, la idea es que vayamos viéndolo de una manera tal que podamos recordarlo y podamos aplicarlo, ¿ya? Eh, y vayamos viendo esta y tenemos que ver hasta la página 107. Sí. Y acá viene lo importante, ¿cómo aplico yo la medida de tendencia central? Ya, a ver, dice, vamos a analizar, ¿cierto? Un ejercicio resuelto y vamos a ver las actividades propuestas. Dice que el departamento de deporte de un municipio inició inscripciones para el taller de Zumba y cada inscrito tiene derecho a asistir a una clase semanal, las cuales se imparten el día lunes o el miércoles, así como las clases de Zumba que hace la tía Daniela los lunes y los jueves. ¿Ya? Y vamos a ver la característica de los datos. Dice que el día lunes hay 11 asistentes, la edad promedio es de 25, la mediana es 16, la edad mínima es 14, la edad máxima es 45 y el rango es 31. En cambio, el día miércoles también asisten 11 personas. La edad promedio de entre ellos es igual, es de 25, pero la mediana es 27. La edad mínima es 21, la edad máxima es 28, pero el rango es 7, ¿cierto? Entonces el valor es menos disperso. Entonces, criterios de comparación. La cantidad de asistentes entre cada grupo, puedo comparar la edad promedio, puedo comparar el rango y la distribución de los datos, ¿cierto? Y puedo calcular la mediana entre ambos grupos, ¿ya? Eh, Dice, semejanza entre ambos grupos, bueno, tuvieron la misma cantidad de asistentes y que la edad promedio fue el mismo, ¿cierto? Y la diferencia es que el lunes, eh, el rango de edades, ¿cierto? Del lunes es mayor al rango de edades del día miércoles y la mediana del grupo 1 es 16, ¿cierto? Significa que hay más personas jóvenes, más niñitos chicos que asisten
y en cambio el día miércoles la mediana es mayor, ya son más adultos. Podemos decir con respecto a las muestras que aparecen arriba que al analizar esto puedo ver que la muestra del día lunes es más dispersa, ya que el rango es mayor, ya que hay datos más de mayor rango, ¿cierto? Imagínense de 14 a 45 años. Y en cambio la muestra del día miércoles es más homogénea, ya que la edad está entre 21 y 28. Y ahí, si bien es cierto, tiene el mismo promedio, son la misma cantidad de personas, pero se ve más homogéneo, ¿cierto? El rango. ¿Por qué la moda para estas muestras no es un criterio de comparación? Básicamente no va a ser criterio de comparación, puesto que los asistentes son la misma cantidad, ¿cierto? Tanto para el lunes como para el miércoles tenemos 11 asistentes, entonces no va a haber moda, ¿ya? No podemos decir que la moda va a ser el lunes porque asisten más personas, ni tampoco el miércoles porque asisten más personas, simplemente decimos que no es un criterio de comparación, ¿ya? Y acá, ¿cierto? Hay algo muy importante que tenemos que leer y analizar que dice que al momento de escoger qué medida de tendencia central es la adecuada para definir un conjunto de datos, es necesario considerar que el uso de la medida de la media aritmética puede llevar a malinterpretar los datos si existen algunos datos muy alejados de la mayoría. O sea, que era lo que yo les explicaba. Si yo tenía, era como subpromedio. Imagínense subpromedio. Si ustedes tienen, por ejemplo, puros 6,5, 6,8, 6,7, 6,3 y de repente se sacan un 2. ¿Qué va a pasar con ese dato que está muy alejado? Va a ser que todo su promedio baje, ¿cierto? Y obviamente alguien puede malinterpretar eso y decir que el estudiante tiene como promedio un 4,8 cuando en realidad solamente fue una la nota mala y él siempre estuvo rindiendo sobre el 6,5, ¿ya? Y eso se puede ver al revés también. Por ejemplo, él puede haber tenido puros 2,2, puros 2,3, 2,5, después la última prueba se saca un 7 y pasa con un 4. Y uno puede interpretar de que la persona aprendió lo necesario durante un semestre, cuando en realidad eso es falso, ya que en realidad solamente en la última prueba sacó una buena nota, ¿ya? Entonces, el importante es cierto que esta media aritmética de repente no es algo tan fiable, ¿ya? Como para poder generar una conclusión, ya eso es básicamente, ya que de repente pueden haber datos que están muy alejados y va a modificar, ¿cierto? Y uno puede malinterpretar este resultado, ¿ya? Ahora, la mediana proporciona un valor típico aun cuando los datos no estén bien agrupados, ¿ya? Eh, Ahora, lo que sí es importante es que la mediana sí debe estar ordenada, ¿ya? Para poder determinarla, ¿ya? Y si bien es cierto, la mediana me va a decir cuál es el término central, yo voy a saber cuántos datos hay a la izquierda y cuántos datos hay hacia la derecha, considerando también los rangos. Así que igual eso es como bastante bueno como medida de tendencia central, ¿ya? Eh, la media aritmética puede dejar de ser representativa si el tamaño de la muestra es muy pequeño, o sea, sacar el promedio entre 2, 3 o 4 personas no es tan representativo, ¿ya? Y cuando los datos sean simétricos, simétricos me refiero a que vayan bastante similares tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, la media y la mediana serán esencialmente el mismo valor, ¿ya? O sea, si los datos valores ciertos están dados de una manera simétrica. Y el uso de la moda es útil si, por ejemplo, en una encuesta se mide el aprendizaje de una lección y se quiere saber el nivel más común de lo que ellos lograron, ¿ya? Y eso sería, ¿cierto? Eh, lo que corresponde a materia, ¿ya? Básicamente es eh, recordar, ¿cierto? Esta medida de tendencia central, ver sus cálculos. Recordemos que el cálculo como fórmula solamente está dada para el promedio, que sabemos que es la suma de los datos dividido en la cantidad de datos. La moda es solamente identificar, ¿ya? Observar.
y contar la cantidad mayor de datos, y la mediana es el término del centro, ¿ya? Eh, para esto, ¿cierto? Está dada esta actividad, que es lo que vamos a analizar la próxima clase, donde vamos a ver ejercicios, ya como los que aquí aparecen, analizando tablas. Nos preguntan acá cuál es la media aritmética. Acá tenemos que necesariamente calcular la suma de todo, o sea, la suma de eh, el valor, ¿cierto? Calcular el rango y describir qué significa este valor. Comparar muestras. Por ejemplo, tenemos un equipo 1 y un equipo 2. Calcular rango y promedio. Calcular media aritmética. Verlo como valores cotidianos. Y después pasamos a la moda. Ver cuál es la moda de estos datos. Responder a partir de esta tablita, ¿cierto? Ver otra muestra y calcular datos con respecto a la moda, y finalmente calcular medianas, ¿ya? Y analizar gráficos, y esto último, que yo creo que va a ser como lo más importante, que es la relación que hay entre las tres medidas de tendencia central con aplicaciones cotidianas, ¿ya? Que yo creo que va a ser como lo más complejo, ¿ya? Y esas serían las actividades que ustedes tienen que realizar para esta quincena 12, ¿ya? Así que sé que es bastante. Yo les voy a enviar en todo caso estas páginas en PDF a sus correos para que las puedan revisar y las puedan analizar, ¿cierto? Y obviamente si tienen dudas, ustedes sacan un recorte, una fotito del ejercicio, ustedes ojalá, ¿cierto?, lo tengan resuelto y me preguntan si está bien, si está mal, si es que hay que reparar algo, y yo les voy a ir respondiendo.